Bueno, vamos a dar paso a la última de las mesas, y no por ello menos importante, es la mesa de gestión, en la que hemos creído de mucho interés el dar un repaso a los diferentes modelos de gestión. Si se callan, por favor, esos ponentes molestos, por favor, ya os estáis marchando. Vamos a dar un repaso a 3 modelos de gestión diferentes, pero con los mismos objetivos, igual que antes hemos hablado con las centrales de comunicación. Y para ello tenemos con nosotros a 3 de los más importantes responsables de la emergencia española, ¿no? Aquí, en primer lugar, a Rafael Romero, es el director del Servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana. En el medio, la doctora Carmen, también doctor Rafael Romero, la doctora Carmen Camacho, la subdirectora general de Salud y Protección Civil, y a la izquierda de Carmen, la directora gerente, no sé si es gerente o directora gerente, Flor de Castro, del Servicio de Emergencias de Castilla y León, SACIL, ¿no? Bueno, ellos nos van a exponer 3 modelos con sus peculiaridades, ¿no? Y yo creo que empezamos en este orden, si te parece, Rafa. Primero Rafa, luego Carmen, luego Flor. ¿Vale? ¿Le colocas tú la...? Sí. ¿Tú? Buenas tardes a todos. Agradecer a la organización esta invitación para poder exponer el caso nuestro de la Comunidad Valenciana. Además, es la primera vez que me lo han preguntado, porque además nosotros hemos marcado un hito dentro de la organización. O sea, ahora lo veremos, hemos centralizado y hemos descentralizado. Luego, yo quería haceros un repaso, pero no va a ser necesario. En el desarrollo de los servicios sanitarios en la Comunidad Valenciana hay una serie de fechas, como el 77, que se crea el INSALU, porque hasta entonces era un caos. En el 82 el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana fue aprobado. En el 86 la Ley General de Sanidad, para el que tenga interés, pues que lo investigue. Es que esto procede de la tesis doctoral de los desarrollos de los servicios sanitarios del doctor José Luis Muñoz, Juan Luis Muñoz, que le han dado el doctorado por todo el desarrollo de los servicios sanitarios en la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, la ley esta del 86, que fue durante muchos años vigente, y luego en el 88 se crea la Consellería de Sanidad, que en el primer momento se llamó el SERVASA, Servicio Valenciano de Salud. Acontecimientos durante todos estos años anteriores. En el 78 se enumeraron las especialidades médicas. En el 84 se reguló el título de los MIRES. En el 2016, la medicina de urgencias en el ámbito militar. Y ahora en el 24, la especialidad nuestra, que seguimos sin tenerla, aunque está muy desarrollada, pero seguimos sin tenerla. Hechos que marcaron en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, en el 82, el Mundial de Fútbol marcó un antes y un después, porque ya llevaba años el doctor Xulia Campos, que siempre hemos considerado como el padre de las emergencias en la Comunidad Valenciana. Ella llevaba trabajando con catástrofes, porque lo han mencionado, pero se ceñía mucho más a catástrofes, accidentes de tráfico, que también era lo que había, porque los códigos de tiempo dependientes no existían, y las postas sanitarias en la playa, que tampoco existían. Bueno, se crearon una serie de UBIs móviles y tal, con personal procedente del servicio de anestesia del Hospital Clínico Universitario. También en el 89, la Dirección General de Tráfico hizo un concierto con, no sé si sabéis que en Madrid fue el primer helicóptero medicalizado, con médico y ATS, porque entonces eran ATS, y en Valencia a los 15 días se puso en marcha el mismo servicio, porque estaba metido el doctor Xulia Campos, que fue el promotor de todo esto. Bien, nosotros
en 1992 se aperturó el primer centro de información y coordinación de urgencias en Valencia. En el 95 fue en Alicante, en el 98 en Castellón, y todos pertenecían a centros de gestión y gasto de cada provincia. Es decir, lo que entonces se conocía es que estaba el SAMU de Alicante, SAMU de Castellón y SAMU de Valencia. No estábamos integrados más que en la Consellería de Sanidad, pero éramos entes autónomos. Bien, en el 91, previo a esas inauguraciones de los CICUs, se elaboró en la Comunidad Valenciana el Plan Director del Sistema de Atención Sanitaria de Urgencias de la Generalitat Valenciana. Y en el mes de diciembre es cuando se abrió el CICU en Valencia. Entonces contábamos con 2 unidades de SAMU, que son esas que veis ahí abajo, que eran Mercedes, con 2 plazas delante. ¿Eso lo habéis vivido alguno? Ah, vale. 2 plazas delante y una detrás, pero a un técnico nuestro se le ocurrió poner un banco de madera en el cambio. Vale, me quedo más tranquilo sabiendo que hemos hecho todo lo mismo. Eso es los troncos que teníamos de ambulancias y a la derecha la nueva sede del CICU. Tenemos helicópteros también. Esto está hecho de hace un mes y pico o 2. Ya no tenemos 53, tenemos 56. Nosotros en verano aumentamos mucho las unidades porque, ya sabéis, se viene todo el mundo a Alicante, Castellón y Valencia. Tenemos 114, que son 120 ya, y seguimos con los 3 SBAEs. Los recursos, porque no me voy a entretener. Por lo tanto, dato de fundación del Servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana, pues no es ese, porque entonces éramos SAMU Valencia, SAMU Castellón y SAMU Alicante. ¿Qué teníamos en esos CICUs? Pues teníamos médicos coordinadores, locutores y teleoperadores. No teníamos nada más. Cuando se incorporó el 112, los teleoperadores se los llevaron y la central de coordinación consistía en un médico y locutores. No había absolutamente nada más. Nosotros montamos el CICU autonómico con médicos coordinadores, enfermeros, locutores, documentalistas y, bueno, como todos vuestras centrales realizan la clasificación, tal cual. Pero con una mención, es que el 112 a través de los teleoperadores clasifican la demanda y sanitaria nuestra al CICU. Otras agencias lo mandan, pero nos viene clasificada. 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Los teleoperadores son una contrata. Las preguntas están todas dirigidas, todo perfecto, pero ¿cuál es la prioridad con la que nos entran la mayoría de los avisos? Con un 1. Con lo cual tiene que revisarlo otra vez los médicos coordinadores. No hemos podido acceder a un cambio de funcionamiento del 112. Bien, ahora viene lo bonito. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, en el 2021, decreta la estructura del SES, Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana. Y, dependiente de la Consellería de Sanidad, se gestionará íntegramente a través de un único centro de gestión y de gasto todo el territorio de la Comunidad Valenciana. ¿Esto qué supuso? Que el CICU pasó a ser de ámbito autonómico. Creamos el Centro de Información y Coordinación de Urgencias autonómico, con sede en Valencia y con todo nuevo, porque teníamos uno viejo y lo transformamos todos en las nuevas ubicaciones que tenemos en el antiguo Hospital La Fe. Bien, empezamos a funcionar desde el 21 hasta el 23 y entonces decidieron que el CICU deberá disponer en el 17 del 4 del 24, el CICU deberá disponer para su mejor funcionamiento de una unidad en Alicante, Castellón y Valencia, dependientes todos del SES, de la única unidad de gestión y gasto. Bien, pues lo tuvimos que poner en marcha. Por eso os decía antes que estoy muy contento porque puedo dar mi opinión.
Nadie me lo ha preguntado. Esto se hizo, lo hicieron y, bueno, no hay más. Deberá disponer para su mejor funcionamiento de una unidad de en Alicante, Castellón y Valencia. Ahí lo dejo. Bien, total de incidentes en el 2024. Porcentajes en Alicante son un 37%, que es elevado, Castellón un 11% y Valencia un 50%. Nosotros atendemos en una superficie de 23.200 y pico kilómetros a 5.434.000 personas en condiciones normales de lunes a viernes, pero en invierno. En verano eso está... Además, es imposible saber, porque en contacto con alcaldes, con tal, es imposible. Torrevieja, por ejemplo, nadie sabe lo que hay allí. Benidorm, nadie sabe lo que hay allí. Es imposible, podría seguir. Benicàssim. ¿Cuánta población atendemos? Ni idea. Es que es ni idea. Pero aumenta, claro, yo creo que pensaron, pues bueno, si ponemos el CICU próximo a los sitios, pues será mejor. Porque he de decir que no sé en vuestros territorios, pero en la Comunidad Valenciana, hasta hace un año y medio o dos, nadie sabía lo que era un CICU. Nadie sabía lo que era un CICU. Pero ni la policía, ni bomberos, y a las pruebas me remito. Por favor, mandarme un CICU, nos llamaban a la central. Bueno, una serie de cosas que dicen, no es posible. Pues es posible, nadie sabía. Gracias a todo a la descentralización, ya todo el mundo sabe lo que es una central, con lo cual hemos ganado. Bien, pues el actual modelo sanitario que atendemos pues está en la existencia de 3 CICUs provinciales que hacen lo mismo que el único que había, que hacen lo mismo que los vuestros, atender la demanda de las 24 horas al día, los 365 días al año, y que gestionan toda la emergencia sanitaria y todos los recursos públicos y privados. Nosotros, además, aun siendo un servicio público, llevamos a los pacientes, sobre todo a los que tienen doble seguros. Los llevamos donde el cliente quiere, siempre con a más de 15 minutos no llevamos a nadie. Pero bueno, que sepáis que sí que atendemos, y esto obedece porque en la zona, por ejemplo, de Alicante, la mayoría de gente tiene seguros privados. Entonces, y hay mucho hospital privado, en Valencia también, pero la zona de Alicante es mayor. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Provinciales o centralizados? Pues bueno, yo creo que somos los primeros que hemos hecho esto. Espero que ninguno de vosotros lo haga, no por nada, sino porque no tiene sentido. Primera, es mucho más caro 3 sistemas. Hay un problema económico muy grande, pero es que hay un problema de personal. Consecuencia, es más caro, pero sobre todo nosotros tenemos grandes problemas para tener médicos coordinadores. Grandes problemas con los locutores, porque no hemos conseguido en 3 años darles una titulación y cambiar la bolsa de trabajo para incorporarse. Entonces allí hay 5.000 personas apuntadas que nos piden ser locutores, sobre todo ahora en verano, que cada 15 días los devolvemos porque no son válidos. Son mejoras de empleo, tal cual, con una cualificación muy escasa. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Como no me la habéis pedido, no os la voy a dar. Pero 3 centrales de coordinación no tienen sentido con la tecnología que tenemos. ¿De acuerdo? Y ahí lo dejo. Luego, como todo el mundo me pregunta por el incendio de Campanar y por la Dana, pues saber que ni uno ni otro fue ningún problema sanitario, lamentablemente. No hubo ningún problema sanitario en el incendio de Campanar, y en la Dana lo que no podíamos era llegar a los sitios, pero problema sanitario no hubo. Fue un problema más de organización, estructuras y tal. Hubieron muertos y muy pocos heridos. Y nada, os espero, porque he dicho que iba a ser breve,
en el Congreso que se va a celebrar en Valencia. No sé cuántas centrales de coordinación tendremos entonces, pero las que hagan falta. Y acordaros que es en noviembre, el 7 y el 8, si no me equivoco. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En lo que Hervigio pone la presentación, aprovecho para dar las gracias a SAMUR, Protección Civil de la Comunidad de Madrid, por habernos invitado a participar en este curso, y a todos ustedes o a todos vosotros pues por el interés que habéis demostrado, por apuntaros el curso y por aguantar hasta estas horas para ver qué tenemos que contaros. En Castilla y León el servicio de emergencias tiene un nombre muy fácil, Emergencias Sanitarias de Castilla y León, y aunque creáis, la verdad es que nos ha costado mucho llegar a convencer a nuestra población, a nuestros políticos, incluso a nuestros propios compañeros, de que efectivamente éramos emergencias sanitarias y no éramos el 112, algo que nos ha traído muy de cabeza. Nosotros pertenecemos al Sistema Sanitario Público de la Comunidad y somos una organización sanitaria dependiente de la Consejería de Sanidad, igual que lo es atención primaria o lo es atención hospitalaria. O sea que, bueno, al final somos una gerencia independiente, aunque nuestra estructura, si ustedes o si vosotros miráis los BOCILES, que son los organismos donde se publican todos estos datos, aparecemos dependiendo de una dirección general en concreto, pero a efectos prácticos somos una gerencia independiente. Antes de contaros cómo es nuestra gestión, me gustaría contaros dónde es el escenario en el que nosotros nos movemos. Y bueno, esta es nuestra comunidad. Nuestro lema es 9 provincias, una comunidad. Este fue uno de los anuncios que se utilizó para promocionar la comunidad desde hace mucho tiempo, y la peculiaridad que tiene, yo creo que radica fundamentalmente en el hecho de que estamos ubicados en una zona que nos hace tener zonas limítrofes con 9 de las 17 comunidades autónomas que tiene España, y también con el Reino de Portugal. Nuestra orografía, pues está marcada por una llanura central y por una cadena de cordilleras montañosas, algunas de ellas con altitudes notables, que prácticamente actúan como unas barreras naturales a lo largo de toda la comunidad, excepto por la zona de Portugal, y que nos confieren unos paisajes espectaculares, como pueden ver, pero también demuestran la realidad de lo que tenemos en Castilla y León. Y lo que tenemos son poblaciones muy pequeñas, donde hay muy poca población viviendo, y en las poblaciones en las que hay, digamos, más población, a veces, pues como en la foto, tenemos más gárgolas que habitantes para poder ser atendidos. Además de ello, también tenemos zonas orográficas a las que resulta enormemente complicado llegar a través de un medio terrestre. Nuestra densidad de población ahora mismo está en 25,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Realmente estamos en una situación bastante mala, por no decir claramente, con unos extremos que vienen marcados por la provincia de Soria, que tiene una densidad de 8,7 habitantes por kilómetro cuadrado y que forma parte de lo que se conoce como la Siberia ibérica, y la provincia de Valladolid, que es el centro administrativo de la comunidad y es donde se ubica la mayor parte de la población, pues unos 64 habitantes por kilómetro cuadrado. Y la otra particularidad que tenemos es que albergamos la cuarta parte de todos los municipios de toda España. Aproximadamente el 27,7% de los municipios de toda España se encuentran en Castilla y León. Y además, el 97% de esos municipios tienen menos de 5.000 habitantes, y de ellos una cuarta parte tienen menos de 100 habitantes. Entonces, estas son las particularidades con las que tenemos que trabajar. Como casi todos los servicios, excepto los históricos que hoy nos han acompañado, nosotros nacemos con el Plan Director del INSALOZ, y, por tanto, nuestro nacimiento o nuestra fecha de inicio exactamente fue el 31 de diciembre de 1999, con el famoso efecto 2000. En ese momento empezamos con un único centro coordinador de urgencias y 4 unidades medicalizadas que estaban ubicadas en las 4 ciudades con mayor población. Y este modelo, es decir, el de un único centro coordinador, es el que se ha mantenido durante todo el tiempo. Nuestro modelo de gestión es un modelo mixto, por decirlo de alguna manera. El personal
de gestión, el personal administrativo, es personal que pertenece a la administración pública. Los médicos y los enfermeros que trabajan en las unidades médicas y en las SBAES, que nosotros llamamos unidades de enfermería de emergencias, UENES en su acrónimo, es personal sanitario que pertenece a la administración pública, pero el personal que forma parte, los operadores sanitarios, por tanto, la central de coordinación, los técnicos de emergencias sanitarias, los pilotos y los copilotos, los médicos y enfermeros que trabajan en los helicópteros y los médicos y los enfermeros, enfermeras que trabajan en las unidades de transporte interhospitalario, todo procede de un proceso de contratación, de un modelo de concierto sanitario, un contrato de servicios. No me voy a entretener mucho en la evolución, simplemente ver el crecimiento que hemos tenido a lo largo de estos 25 años, llegando a la situación actual en la que nuestro dispositivo asistencial está formado, como os decía, por una única central de coordinación, central que afortunadamente ha sufrido una reforma importante en este último año y nos ha permitido resolver una situación previa que me recuerda un poco a lo que ha contado Rafael, solo que a mínima escala. Con la llegada de la pandemia, pues como a todos se nos abrieron un poquito las costuras y se demostró que el crecimiento que había habido de unidades asistenciales no había sido de la misma forma, no había crecido de la misma forma en puestos de regulación sanitaria, porque nuestra central de coordinación estaba inmersa dentro de la central de coordinación del 112 y ellos tampoco tenían espacio, y eso obligó a que nosotros nos desdobláramos en 2 salas diferenciadas. Y eso realmente, para alguien que está acostumbrado a trabajar en una única sala, genera un poquito de disrupción. Entonces, este año hemos conseguido volver a una sala única, una sala que solamente está personal sanitario, aunque mantenemos la entrada telefónica única a través del teléfono 112. Además, tenemos 194 unidades asistenciales, de las cuales el 10% están destinadas de forma preferente al transporte interhospitalario y el resto están destinadas de forma preferente al transporte sanitario primario o la atención in situ de los pacientes. Como ven, un gran número de unidades de soporte vital básico que forman el grueso de, como casi todos los servicios, pero digamos que también en el nuestro de forma especial. En el último contrato que hemos tenido, que fue el del 22-23, se incrementó todo nuestro dispositivo asistencial en un 17%. Esta es nuestra nueva central de coordinación sanitaria. Nosotros también funcionamos con el modelo de regulación sanitaria. Hay médicos, hay enfermeros, hay operadores, no son técnicos de emergencia sanitaria, sino operadores telefónicos que proceden de un contrato con una empresa, una empresa que lleva este tipo de profesionales. Y en estos momentos, con 2 toques, sobre todo por la central de coordinación, está distribuida con una mesa de mando y nosotros tenemos claramente separada lo que es la atención de demanda sanitaria que realizan los ciudadanos a través del 112 de lo que es la demanda que realiza atención primaria o los hospitales a través de los teléfonos 061, que todavía sigue vigente pero a nivel interno, o el 983, que es un número que utilizan los hospitales para solicitar los interhospitalarios. Nuestras unidades asistenciales, pues el modelo que tiene está basado como en 3 niveles de asistencia. En un primer nivel, un nivel básico en el que nosotros tenemos capacidad para movilizar atención primaria. Otra cosa es que atención primaria se movilice. Realmente tenemos en ocasiones serios problemas para que los médicos entiendan que, o enfermeros que tienen que atender los requerimientos del Centro Coordinador de Urgencias, a diferencia de lo que ocurre en Galicia, y creo que en esto ha sido muy modesta Olga. Ellos tienen un decreto por el cual se establece que los profesionales de todo el sistema sanitario tienen que estar a las órdenes del centro de coordinador y, por tanto, no hay posibilidad de réplica y de negarse. Sin embargo, eso es algo que el resto de las comunidades autónomas, salvo que esté equivocada, no tenemos. Por tanto, es verdad que los médicos de atención primaria saben que tienen que atender nuestros requerimientos, pero es verdad que pueden negarse sin que haya tampoco muchas más repercusiones que la repercusión moral que puede tener cada uno. El otro, en ese mismo nivel, estaría también la respuesta que ofrecen las unidades de soporte vital básico, una respuesta que ocupa ahora mismo, como veremos, el mayor porcentaje de todas nuestras activaciones y que en la mayor parte de los casos, evidentemente, acaba con una derivación al hospital del paciente. Hay un nivel intermedio, que es el que se genera cuando una unidad o la patología es subsidiaria de recibir tratamiento por una unidad de soporte vital avanzado, pero no está próxima. Ahora veremos
veremos el por qué digo nuestra próxima, porque bueno, nuestro terreno, como ya os he explicado, es inabarcable. Entonces, lo que se hace es activar la unidad de soporte vital básico y a la unidad activar al punto de atención continuada más cercanos para que vayan atendiendo al paciente de forma simultánea. Se activa la avanzada de tal forma que se haga una respuesta, no diría yo en doble escalón, porque no se espera a ver qué es lo que pasa, pero sí una respuesta que puede ir prestando la primera asistencia el médico o enfermero de atención primaria más el soporte vital básico y a la espera de que pueda llegar el avanzado. Y una tercera respuesta, que es la que reportan nuestras unidades avanzadas, tanto helicópteros como unidades médicas como unidades terrestres. Evidentemente, todo esto está mezclado y no hay una respuesta única. Como todos sabemos, la urgencia y la emergencia evoluciona y puede requerir en un mismo incidente la respuesta de un montón de recursos. ¿Y cómo distribuimos en este territorio nuestras unidades asistenciales? Bueno, pues algo que yo creo que yo personalmente echo de menos y seguramente que alguno de los profesionales que se encargan de la gestión de los servicios compartirá conmigo, y es que no existen unos criterios únicos, por decirlo de alguna manera, dentro de todos los servicios de emergencias para decidir cuánta población tiene que atender un soporte vital avanzado, cuánta población tiene que atender un soporte vital básico. Y probablemente esto no pueda ocurrir nunca jamás, porque lo que se ha puesto de manifiesto hoy aquí es que cada uno tenemos un territorio y cada uno tenemos una forma de gestionar nuestro territorio, ¿no? Pero sí que existe un documento bueno, en el que tuve el honor de participar junto con mucha de la gente que está aquí, que fue un encargo que hizo el Ministerio de Sanidad a un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias para establecer un protocolo y un manual de buenas prácticas. Fijaros que estamos hablando del 2010. Y en ese procedimiento pues tuvimos ahí un alarde de valentía o de osadía, no sé muy bien cómo denominarlo, y establecimos pues unos criterios que considerábamos que tenían que ser los óptimos para atender a la población, y evidentemente entendíamos que no solamente para atender los accidentes de tráfico, sino que la inversión que iba a requerir llegar a este nivel de cobertura de servicios tendría que prestarse para atender otro tipo de urgencias y emergencias. Bueno, la distribución se hacía en función del número de recursos, fundamentalmente por criterios poblacionales, estableciendo que todo lo que se tuviera más de 10.000 habitantes se consideraba núcleo urbano, todo lo que estuviera entre 5.000 y 10.000 se consideraba núcleo rural, y todo lo que estuviera por debajo de 5.000 se consideraba como zona con baja población, y en esos casos la respuesta o la organización tenía que estar por tiempo de respuesta y no por número de recursos. Bueno, pues si aplicamos esta teoría a lo que pasa en Castilla y León, reitero, lo que nos volvemos a encontrar es que el 97,7% de nuestra población vive en zonas de baja densidad poblacional. El 1,6% vive en zonas, podemos llamar rurales, porque están entre 5.000 y 10.000 habitantes, y un 1,1% vive en zonas urbanas, entendidas como zonas que tienen más de 10.000 habitantes. Por tanto, la mayor parte de nuestra programación o de nuestra planificación de recursos está claramente relacionada con tiempos de respuesta de las unidades asistenciales y no con el número de habitantes, aunque también es verdad que es uno de los criterios que utilizamos. Pues en base a esto, si las unidades de soporte vital básico a las zonas con baja densidad de población tienen que llegar en menos de 15 minutos, esta sería la cobertura que ofrecemos ahora mismo en Castilla y León con unidades de soporte vital básico. Es verdad que el programa está, no voy a decir que trampeado, pero sí que es verdad que tiene la particularidad de que no considera que existen en el norte zonas en las que o no vive nadie o no hay carretera para llegar. Entonces, bueno, por eso aparecen pintados todos los límites, ¿no? Pero evidentemente alguna zona más quedaría en blanco, no porque no lleguemos, sino porque no se puede llegar, porque no hay forma material de llegar. Como veis, muy poquitas zonas tenemos en blanco que no estén cubiertas en menos de 15 minutos, y la que tiene mayor tamaño, que está situada al norte de la provincia de Salamanca, pues a finales de este mes nos han comentado que podremos reservar solucionar porque era una ambulancia que ya teníamos solicitada. En el caso de las unidades de soporte vital avanzado, esta sería la cobertura que podrían dar en unos 30 minutos. Aquí nuestros agujeritos empiezan a ser un poquito mayores. En el año 22 empezamos a pensar que había que reforzar con unidades de soporte vital avanzado, y nos concedieron la posibilidad de utilizar unidades de enfermería que están trabajando solamente en el medio rural. Y bueno, como no siempre las decisiones técnicas y las decisiones políticas van acompañadas, las 5 unidades que se pusieron nos han permitido cubrir parte del territorio, pero no cubrir todo el territorio.
Sobre esta capa asienta una capa por encima, que sería la de los helicópteros, que también dice ese documento que tendrían que dar una respuesta en menos de 30 minutos, y esto sería lo que alcanzan los 4 helicópteros que tenemos en Castilla y León. Con esto quedaría prácticamente el 100% del territorio, excepto la zona sur de Soria, donde la población que hay es una población muy pequeñita. Pero siendo una población muy pequeñita, es una población que también tiene derecho a recibir una asistencia sanitaria. Eso es indudable. Y en ese compromiso, y desde luego puedo anunciarlo porque mi presidente ya lo ha hecho, cuando finalice este año tendremos un contrato en el que a los 4 helicópteros se incorporarán otros 3 más, con lo cual empezaremos el 26 con 7 helicópteros y a los 6 meses llegaremos a otros 3 helicópteros más. Por tanto, Castilla y León se pondrá a la vanguardia de la asistencia sanitaria con helicópteros sanitarios y esta es la previsión de cobertura que tenemos. En tono jocoso, nosotros decimos que no va a haber cielo suficiente para tanta aspa como vamos a tener, pero bueno, ya veremos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, para ir terminando, actividad. Pues bueno, la población es la que es, los pacientes son lo que son y esto son la actividad que nosotros tenemos. Una actividad como todos los servicios que va creciendo. En el año 24 recibimos unos 585.000 aproximadamente llamadas entrantes, de las cuales el 50% es lo que nosotros consideramos la primera llamada de demanda asistencial que genera el resto de la demanda de atención sanitaria. La mayor parte de la respuesta que da nuestra central de coordinación es una respuesta con movilización de recursos. Hacemos muy poca consultoría médica y este tipo de movilización de recursos cada vez se está haciendo mayor. Tampoco sabemos muy bien si está influenciado o no, porque el personal de enfermería ha empezado a formar parte del tema de la regulación sanitaria y creemos que son un poquito más reticentes a dar todavía consejo sanitario y no movilizar ningún tipo de recurso. Y la mayor parte de las movilizaciones son mediante las unidades de soporte vital básico, algo que nos ocupa y nos preocupa enormemente, sobre todo en las zonas urbanas, porque estamos empezando a tener serios problemas para dar respuesta con los recursos que tenemos. También está la contrapartida, y es que tenemos zonas que están atendidas por soportes vitales básicos cuya media de avisos puede ser de 0 y 1 al día. Y eso también nos ocupa y nos preocupa. ¿Por qué? Porque al final el no tener avisos hace que la pericia se acabe perdiendo y no sigues manteniendo el mismo nivel de alerta. Bueno, nuestros tiempos para la comunidad que tenemos, nuestro tiempo de regulación sanitaria está por debajo de los 3 minutos, hemos vuelto a recuperar ese tiempo, algo que habíamos perdido. Nuestro tiempo de acceso de la UME como media y en toda la comunidad está en torno a los 13 minutos, 12:45. 14:34, un minuto más, 2 minutos más en el caso de las unidades de enfermería, claramente influenciadas porque se encuentran en la zona rural. 13 minutos, casi 14 también para las unidades de soporte vital básico y 25 para los helicópteros sanitarios. Y ya por último, para ver qué nota nos ponen nuestros ciudadanos, nosotros no tenemos, estamos en estos momentos haciendo la encuesta de satisfacción propia del Servicio de Emergencias de Castilla y León, pero sí que tenemos el barómetro sanitario del 2024 en el que los ciudadanos nos ponen una nota de 7,78. Una nota que, bueno, para nosotros es importante, mejora la nota del año anterior y, sobre todo, que nos convierte el tercer servicio mejor valorado de todo el Sistema Nacional de Salud, solo por detrás de Navarra y de Cantabria, 2 comunidades que son uniprovinciales. Por tanto, dentro de las comunidades que somos pluriprovinciales, pues somos el primer servicio o el servicio mejor valorado por la ciudadanía, cosa que, bueno, pues nos ayuda a seguir mejorando y a seguir creciendo. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí hasta última hora, que la verdad que bueno, es un poco complicado. Voy a intentar ser rápida para que después tengamos tiempo para las preguntas. Lo primero que me gustaría es agradecer a todos los servicios de emergencia que han venido hoy, en manos de sus directores médicos, gerentes,
Creo que es un buen momento para la emergencia española. La verdad es que existe una buena sintonía entre todos los servicios de emergencia y eso nos hace aprender unos de otros y poder contar aquí incluso nuestras cuestiones más complejas y nuestros problemas que están pendientes de resolver. Por lo tanto, creo que este tipo de encuentros, la verdad es que siempre nos dan para mucho, ¿no? Bueno, yo voy a contar qué es SAMUR Protección Civil. La ventaja de ser la última es que gran parte de mis compañeros han ido contando ya muchas cosas de SAMUR Protección Civil, de cómo es la gestión de este servicio, que al final tiene una historia y que todos los que han pasado por la gestión han ido dejando su huella y su impronta, un poco como decía Javier esta mañana. Cada uno hemos ido poniendo el foco en una parte del servicio. SAMUR Protección Civil tiene una peculiaridad que compartimos también con algún otro servicio de emergencia municipal. Nosotros no pertenecemos a la comunidad autónoma, no somos un servicio autonómico, sino que somos un servicio municipal. Y además, en nuestra carta de servicios tenemos diferentes puntos que no son concordantes con otros servicios de emergencia sanitaria, de forma que eso nos hace un poco especiales, un poco diferentes. De hecho, esta mañana en la inauguración estaba nuestra vicealcaldesa, nuestra alcaldesa en funciones, que realmente ella lo que ostenta es el área de seguridad y emergencias, donde estamos incluidos. Nuestras relaciones, nuestros aliados fundamentales, porque compartimos esa misma área, son la Policía Municipal y los bomberos, fundamentalmente, con los cuales trabajamos día a día y codo a codo. Bueno, el primer punto de nuestra carta de servicios es la atención sanitaria de urgencias y emergencias en la vía pública y en los locales públicos de la Ciudad de Madrid. La otra parte del trabajo la hace SUMA 112, como esta mañana también se ha comentado, la atención domiciliaria. El segundo punto es la coordinación y atención sanitaria en caso de catástrofe o múltiples víctimas. Nosotros somos la parte sanitaria cuando se activan los planes de emergencia municipales, donde tenemos nuestra parte, ¿no?, de todo el encargo. Este tercer punto es un punto que nos da muchísimo trabajo y que cada año más, la cobertura sanitaria de los servicios preventivos, de los servicios especiales. Como ya se ha comentado esta mañana, cada año hacemos en torno a 1000 servicios sanitarios programados, preventivos, que pueden ser bastante variables. A estos son a los que mandamos recursos sanitarios. La verdad es que esto, si uno hace la cuenta y dice 1000 entre 365 días, se da cuenta un poco del esfuerzo que supone para un servicio el tener este tipo de servicios preventivos, que pueden ser desde una carrera, desde una simple carrera, hasta una cabalgata de Reyes, hasta el Maratón Popular de Madrid o hasta lo que hemos vivido en las semanas pasadas como las Fiestas del Orgullo en Madrid. Servicios que duran días y que nos obligan a tener hasta 7 puestos sanitarios dentro de nuestra propia ciudad y además tener que atender el operativo especial, ¿no? Este tipo de dispositivos se agrupa no en todos los días de la semana, sino que fundamentalmente donde está distribuido es en los viernes, en los sábados y en los domingos por la mañana, donde al final uno ve que no solamente tenemos que hacer la atención ordinaria, sino que además tenemos un montón de servicios preventivos. Esto no sería posible sin la ayuda y sin la colaboración de la Protección Civil, de esa parte de nuestro servicio que está dentro de nuestra organización y que después, al final, incluiré y comentaré algo más. Esto nos obliga a trabajar con otros, a trabajar en coordinación con la Policía Municipal, fundamentalmente con los bomberos, también con los agentes de movilidad y también, por supuesto, con la Policía Nacional y otro tipo de agentes que, al final, estamos coordinados. Eso es una gran ventaja porque nos da mucha cintura a la hora de manejar una activación de un plan de emergencias especial, como hemos tenido, el apagón, la crecida de los ríos, el COVID, etcétera. Nos va dando ese bagaje de estar trabajando todos juntos. También la canalización y organización de la respuesta ciudadana ante situaciones de urgencia y emergencia, cosa que hemos visto en los últimos años en varias ocasiones. Y esta parte, que es muy importante, pero que tampoco voy a hacer mucho hincapié, porque esta mañana Alberto ya ha estado también incorporándolo, es la formación a los ciudadanos. En nuestra filosofía, en nuestra gestión de servicio, está incluido el incluir a los ciudadanos como parte de la respuesta de SAMUR Protección Civil, porque ellos son muy importantes. De forma que cada año formamos, el año pasado, 51.000 ciudadanos y esperamos que este año, desde luego, sigamos aumentando. Esa es
el QR de la plataforma de formación online gratuita a la que esperamos que cada vez más se vayan añadiendo ciudadanos. En esa filosofía está también formar a los que responden primero, a los policías, a los bomberos, a los agentes de movilidad, a seguridad, al metro, a la MT, a todos esos agentes que son de especial interés. Esta parte, aunque no está en la carta de servicios, la verdad es que yo creo que ya se puede ir incluyendo, que es el Mecanismo Europeo de Protección Civil y esa acreditación que nos permite salir a misiones humanitarias siempre que sea necesario, con esa acreditación de autonomía y de servicios que se han aportado, ¿no? Esto es un poco lo que decía. Realmente nuestro trabajo siempre está en coordinación y al final nuestro punto de coordinación es el 112. Pero tenemos dos puntos de coordinación, no solo el 112, sino que el CISEM, que es el Centro Integral de los Servicios de Emergencia, otra central de comunicaciones paralela, exclusivamente municipal, nos hace estar en comunicación y tener una información y una coordinación especialmente de interés para nosotros. Los dos centros están coordinados y eso nos da una gran fortaleza, y es que cuando uno se estropea siempre funciona el otro. De forma que tenemos dos centrales de coordinación que permanentemente funcionan siendo el respaldo una de otra, y eso nos ha permitido ser fuertes en algunas ocasiones donde ha habido ciertos problemas, ¿no? La realidad es que actualmente casi el 92% de la demanda llega a través del 112 y un 8% de la demanda llega a través de las instituciones en el CISEM, en ese Centro Integral de los Servicios Municipales. En cuanto a nuestra actividad asistencial, como pueden ustedes ver, en los últimos años hemos ido aumentando, pero es verdad que en el año 2024 hemos descendido ligeramente y lo previsto es que se mantenga o vayan disminuyendo esos niveles de activación, ¿no? Eliminando todos esos avisos negativos o todos esos avisos que realmente no nos suponen al final tener un paciente detrás de todo aquello, ¿no? En el año 2020, como ven ustedes, tuvimos un descenso muy importante de nuestra actividad en la contabilizada en número de avisos. Fue el año del COVID, el año en que las calles se quedaron vacías, los locales públicos estaban vacíos, donde SAMUR Protección Civil adaptó su actividad, adaptó el servicio a hacer otras cosas que no están aquí contabilizadas, que esta mañana también se ha comentado, a la atención de IFEMA, a la atención a otras comunidades autónomas que en el momento que estábamos un poco mejor pudimos salir fuera, y en hacer un tipo de traslados y de atención que no era la habitual. Esa es una de las grandes capacidades de SAMUR Protección Civil. En cuanto a los que somos, pues podemos contar que personal voluntario a fecha 31 de diciembre del año 2024 hay 1.147 voluntarios, este año alguno más, pero creemos también que la cifra debe permanecer más o menos estable, incrementándose algo, pero de una manera estable, porque es la cifra que interesa y que podemos mantener formados e incorporados dentro de nuestra propia organización. Y de personal voluntario, a 31 de enero del 2024 éramos 922. Actualmente estamos rondando los 900 mucho y en cuanto a plazas tenemos más de 1.000 plazas, 1.034 plazas en nuestra RPT actualmente, 1.034 asientos. La gran mayoría, como ven, son técnicos de emergencia sanitaria. Para nosotros eso es una fortaleza importantísima. Los técnicos de emergencia sanitaria están dentro de nuestra organización. Compartimos procedimientos, compartimos formación, compartimos equipo, compartimos filosofía, y eso es una parte importantísima. Más del 75% de la atención sanitaria que realiza SAMUR Protección Civil la realiza con técnicos de emergencia. Están presentes en la central de coordinación, en todos los equipos, tanto en los equipos directivos de la Guardia, en los equipos de los jefes de guardia, en las unidades básicas, en las unidades avanzadas. Y desde luego es una parte fundamental de nuestro propio servicio. Además tenemos psicólogos, una socióloga, una farmacéutica y personal administrativo indispensable para llevar a cabo nuestra actividad. Nuestra filosofía es que todos salimos del mismo sitio, salimos de nuestra base central, que es base cero. Desde allí los equipos salen hasta distintas unidades, hasta distintas bases operativas, donde hacen su vida y desde ahí siguen, van haciendo avisos.
La idea es que esa distribución nos permita mantener las isócronas a todos los lugares de la ciudad. El proceso operativo habitual, pues resumiéndolo, somos un sistema de doble escalón, donde además existen otro tipo de unidades, además de unidades de soporte vital básico y avanzado. Existe una unidad psiquiátrica que está a disposición para hacer la atención de los pacientes psiquiátricos bajo órdenes médicas o órdenes judiciales, pero existen una serie de puntos que nos hacen un poco diferentes. Los mandos de la guardia hacen control asistencial y suponen ser el segundo médico o el segundo enfermero en la escena. Pero además hacen esa valoración del desempeño, es decir, ese informe para saber cuánto nos hemos ajustado a esos procedimientos que hemos definido entre todos. Y con esa información, pues por ejemplo, formar el plan de formación del año siguiente o poder tutorizar a alguno de nuestros efectivos o poder implementar una nueva técnica o poder implementar un nuevo procedimiento. Además, existen vehículos de apoyo logístico y existe también un apoyo psicológico durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Y para nosotros son una parte muy importante los hospitales, con los cuales tenemos procedimientos de coordinación de manera especial. Además, hay algunas unidades que por el ámbito donde trabajamos, Madrid es una ciudad donde existen muchas manifestaciones, muchos actos donde se pueden producir distintos sucesos, ¿no?, vandálicos o disturbios antisociales. Además, tenemos algunas unidades de protección civil que tienen una formación específica y que colaboran de una manera estrecha en este tipo de eventos, donde es inviable, imposible y bastante peligroso meter ambulancias dentro de un suceso como una manifestación, donde puede haber problemas de seguridad y donde sobre todo esa manifestación se está moviendo, de forma que meter ambulancias o meter hospitales de campaña no es una buena técnica. Estos voluntarios tienen una formación específica, tienen además un material de protección específico y lo que hacen es coger al paciente en el punto donde nos lo deja Policía Nacional y lo lleva hasta donde tenemos realmente los efectivos sanitarios. Además, en Madrid existen muchos parques, existen muchas zonas donde está llena de gente y es imposible meter unidades a 4 ruedas, de forma que lo que hacemos es tener unidades que van con moto y que van con bici, las unidades Halcón y las unidades Lince, que llevan ese material de primera intervención, que llevan esa primera capacidad de identificar bien dónde está el suceso, de identificar bien cómo se accede a él y de empezar a hacer esas primeras acciones salvadoras, ¿no? Para nosotros son vitales, por ejemplo, pues en el Parque del Retiro o en la Casa de Campo o en el centro de Madrid cuando llega el puente de diciembre, ¿no?, donde hay mucha actividad. Hay vehículos de apoyo sanitario, a la asistencia sanitaria, logística. Para nosotros es fundamental tener luz, tener control de temperatura y tener también esa intimidad que le damos a un paciente cuando en menos de 20 segundos se despliega una tienda y podemos trabajar con el paciente en perfectas condiciones de intimidad y para él, ¿no?, fundamentalmente, pero también un poco para desarrollar nuestro trabajo. Y los puntos fundamentales de este desarrollo de SAMUR Protección Civil se deben fundamentalmente a varias cuestiones que voy a ir tocando. Al desarrollo de los sistemas de información y de los sistemas informáticos. Como decíamos antes, Beatriz enseñó una foto de nuestro ST, de nuestro sistema de gestión de recursos, donde sabemos absolutamente en qué punto está cada una de nuestras unidades, qué tiempos de respuesta ha manejado. Todo eso vuelca bajo una base de datos. Todos los sistemas de servicio vuelcan bajo una base de datos, que es el cuadro de mando, que nos permite tener indicadores no solamente del día, sino agruparlos de la manera que nos pueden servir para gestión, para investigación, para la toma de decisiones. Por ejemplo, saber los tiempos de respuesta por distrito, dónde se ha producido el aumento del tiempo de respuesta, cuántas valoraciones del desempeño han hecho nuestros jefes de guardia, cómo, por ejemplo, ha sido el seguimiento de procesos asistenciales, cuántas vías venosas se han cogido en pacientes con trauma grave o, por ejemplo, cuándo se ha canalizado una segunda vía venosa o cuándo se ha hecho una ecografía, etcétera. Todo eso nos permite tener
una serie de datos que al final son fundamentales en la toma de decisiones. Pero yo creo que una de las líneas de gestión claves de nuestro servicio ha sido la calidad y esa orientación siempre al ciudadano. Lo más importante es que nuestra carta de servicios, esa que he enseñado al principio, los puntos fundamentales, tienen 20 compromisos de calidad con 49 indicadores, 6 de ellos clave. Esos indicadores son fundamentales y son públicos. Los publicamos en la web municipal, somos transparentes de cara a los ciudadanos y a ese compromiso que existe del Ayuntamiento de Madrid con los ciudadanos. Pero también son muy importantes para todos nosotros. Todos los trabajadores de SAMU y Protección Civil cobramos objetivos o no cobramos objetivos en función de una serie de cumplimientos de esos indicadores, 2 de ellos de los claves del servicio. Es la filosofía de que todos y cada uno de nosotros hacemos una parte importante para que un paciente con una parada cardíaca, por ejemplo, sobreviva o para que nuestras unidades lleguen lo antes posible a contactar con el paciente. Además, siempre ha habido una cultura de calidad, una cultura que ha hecho que nos hayamos ido pasando diferentes certificaciones de calidad, que la verdad es que cuando el Departamento de Calidad se pone al frente, pues a todos nos da una vuelta y eso hace que al final el sistema vea esas áreas de mejora que tenemos como aparato de gestión, ¿no? como esa parte de gestión, y que podamos un poco ver las tripas del servicio y podamos ir mejorando alguna serie de procesos. La gestión de recursos humanos basado en criterios de productividad y desviaciones por objetivos. Eso es un poco lo que decía. Al final, las reglas están marcadas, las reglas de recursos humanos se marcan en nuestro convenio laboral, que es específico, único para SAMU y Protección Civil, y unos procedimientos que también están publicitados. Además, hay unos criterios de productividad variable, como decíamos. He puesto ahí un poco en qué consiste, según el último acuerdo, la productividad de cada uno de los trabajadores. Tenemos una productividad por actualización y capacitación técnica, es decir, tenemos un examen al año en el que lo que se examina es los procedimientos que hemos actualizado, las instrucciones de servicio que se han ido dando, toda la información que se ha ido dando a los trabajadores. Además, hay unos indicadores generales en esa productividad por objetivos que concretamente son la supervivencia de la parada cardíaca y los tiempos de respuesta del servicio, esos que están publicados en la web municipal. Y además una serie de indicadores individuales que ya dependen del trabajo de cada uno de nosotros, que ya tienen el nombre y apellido de cada uno de los trabajadores. Y hay también una productividad por asistencia. Además, esto es una seña de identidad, la valoración del desempeño, el hecho de que haya un jefe médico de guardia y un jefe de enfermería de guardia, que vayan a la escena y que puedan ver esa desviación o ese equiparamiento con los procedimientos de actuación y que conforme a eso hagan una valoración del desempeño que se ha realizado en la escena, la verdad es que da un plus de calidad y de garantizar que los procedimientos de actuación se cumplen, ¿no? Eso es una cuestión muy importante. Todos son evaluados, todos somos evaluados dentro de nuestra guardia. También los jefes médicos y los jefes de enfermería son evaluados por los supervisores de guardia, que somos parte del equipo directivo que hacemos una guardia presencial en el operativo. Además, se revisan también los informes asistenciales, fundamentalmente porque es muy importante detectar un poco cómo se va realizando esa atención y si cada uno de los informes está completo y responde a los procedimientos de actuación. Nuestros procedimientos son la base de trabajo. Yo creo que son la parte fundamental del servicio. Esos procedimientos son operativos, son asistenciales, pero también son administrativos, también son para la central de comunicaciones, también son para los psicólogos. Es como nuestro manual, ¿no?, de trabajo. Y además hay un histórico de actualizaciones donde se puede ver un poco la actividad de servicio. El año pasado, por ejemplo, se actualizaron y revisaron más de 17 procedimientos de actuación para adaptarlos a nuevas evidencias científicas o áreas de mejora que habíamos detectado dentro de lo que es la gestión. Además, otra parte muy importante es que la formación está también, como decía esta mañana el compañero de Andalucía, está dentro de nuestra jornada laboral. Hay 32 horas de formación obligatoria para todos y cada uno de los funcionarios, incluidos todo el personal. Y también hay una oferta muy importante de formación voluntaria.
que en nuestro convenio aparece como que es formación voluntaria que se puede canjear por horas hasta un máximo de 24 horas al año. Eso hace que al final haya mucha formación, que cada uno pueda un poco adaptar o crear o decidir, ¿no?, en función de sus necesidades o en función de sus gustos. Y complementa desde luego esa formación obligatoria y única que está en nuestro plan de formación anual. Participamos en proyectos europeos. La tecnología sanitaria para nosotros es la clave, ¿no?, e implementar cada vez distintos dispositivos. Tampoco voy a entrar porque esta mañana se ha comentado. El material de autoprotección es fundamental. Eso nos salvó inicialmente en el COVID, el tener esa cultura y desde luego ese material disponible, ¿no?, que nos permitió dar un poco esa primera respuesta. Y esto es una parte fundamental, la integración de la protección civil dentro de nuestro servicio. Nos hizo tener una capacidad de asumir un montón de servicios, pero también de tener una potencia fundamental, que es integrar a esos 1.200 voluntarios dentro de la respuesta ordinaria de cada día, pero también de la extraordinaria, de atender sucesos como por ejemplo el 11M o por ejemplo el accidente de Hispaner, con un número de efectivos muchísimo mayor. Pero los voluntarios tienen que estar integrados dentro de la organización, deben saber conocer los procedimientos, deben saber hablar por malla, deben saber cómo funciona el servicio, la estructura de la guardia. Y eso es un trabajo que se consigue día a día y paso a paso, ¿no? Fundamentalmente sus tareas dentro de la organización son el control y el estudio de riesgos en eventos de concentración de grandes masas, la formación a esos primeros respondientes y alertantes, la cobertura sanitaria en los eventos que se desarrollan en la ciudad. Hay retenes de guardia en el operativo ordinario, forman unidades de soporte vital básico de forma habitual dentro de lo que es el operativo normal y hacen el apoyo logístico a la intervención sanitaria y de protección civil. Tenemos un vehículo de un funcionario, pero suele ir acompañado de personal voluntario. Pero todo esto, toda esta gestión, realmente no tendría mucho sentido si al final no pudiéramos valorar cuál es la eficacia del modelo y cómo ha ido evolucionando en los años, ¿no? Bueno, estos son los tiempos de respuesta. Nosotros medimos tiempos de respuesta no solamente desde que nos llega el aviso, como ha puesto Beatriz esta mañana, de clave 0 a clave 3, sino cada una de las partes de ese tiempo que hacen al final que la ambulancia llegue hasta el paciente. Y conforme a eso podemos hacer un estudio y una evolución de cómo se ha ido determinando. Esta es la evolución de los últimos años en cuanto a los tiempos de respuesta, desde la clave 0 hasta la clave 3, pero también de lo que tardan nuestras unidades. Imagínense que de repente nuestras unidades empiezan a tardar mucho, pues tendremos que buscar qué es lo que ocurre, cuál es la explicación por la que el tiempo que tarda una unidad desde clave 2 hasta clave 3 está tardando, que puede ser el tráfico, que puede ser que haya muchas obras en la ciudad, como está pasando ahora, o que pueden haber otros 1000 causas, pero al final es un poco lo que te ayuda a poner el foco en el punto donde hay problemas. Pero también hace falta tener indicadores de resultados sobre pacientes, porque realmente si esta curva o esta línea, ¿no?, un poco sinuosa, al final su tendencia fuera hacia abajo, pues realmente el modelo no estaría funcionando, ¿no? Esta es la supervivencia a los 7 días de pacientes críticos que han sido trasladados al hospital. Hacemos un control, un seguimiento a los 7 días de todos estos pacientes que hemos etiquetado como críticos y que los hemos llevado al hospital. Y vamos viendo un poco cómo es la evolución. La verdad es que siempre hay algún punto que podemos ir viendo. Por ejemplo, ahora veremos uno en el trauma, que es bastante curioso, pero por ejemplo en la parada cardíaca pues vamos viendo un poco la evolución, ¿no? Y es verdad que un poco coincidiendo, ¿no?, con lo que decíamos, fundamentalmente la parada cardíaca será uno de los puntos donde estamos ya poniendo el foco, ¿no?, con todo ese plan de cardioprotección de la ciudad, etcétera, y con alguna cuestión más que se va a introducir dentro de los procedimientos de atención a parada. Pero, por ejemplo, en el caso del trauma grave, podemos ver que a partir del año 2007 fue cuando empezó a funcionar el código trauma grave, y de forma que vimos que claramente la tendencia de la curva tuvo una pendiente mucho mayor, ¿no? Es decir, pequeñas acciones pueden ir teniendo al final grandes resultados o grandes movimientos sobre esa curva ascendente de supervivencia. Pero también tenemos que poner
un poco el foco en las reclamaciones sobre los servicios prestados, ¿no? Para nosotros es un indicador de mucho interés y hacemos un seguimiento fundamental de todas y cada una de las reclamaciones que llegan a nuestro servicio. De hecho, en los últimos años hemos implementado una encuesta de satisfacción porque a cada paciente y a cada demandante del servicio le llega una encuesta a su teléfono móvil, un periodo de tiempo después, para que nos pueda contestar desde su móvil cómo ha percibido la calidad de nuestra asistencia prestada. Y en base a eso, nosotros elaboramos una serie de áreas de mejora. Es verdad que cuando se implementó en el servicio, pues la verdad es que estábamos un poco, pensando, ¿no?, qué es lo que podía ocurrir. La realidad es que la gran mayoría son felicitaciones y que cuando tenemos alguna reclamación entran dentro del sistema de reclamaciones y se estudian de la misma manera, ¿no? Al final son opiniones de pacientes que contrastamos con la de nuestros propios trabajadores, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y conforme a eso elaboramos una respuesta. Esta es la satisfacción de los pacientes asistidos. Como decíamos, les mandamos una encuesta de satisfacción también después de la atención y conforme a eso nos van respondiendo a distintos